es un enfoque muy humanista y muy contemporáneo, y me gusta porque imagínense todo lo que tuvo que vivir esta mujer en el entorno en el que ella vivió y el contexto en el que ella vivió, y aún así haber sido como parteaguas en muchas de las teorías que nosotros hoy estudiamos en el tema de pedagogía. Para empezar, bueno, ¿en qué época vivió María Montessori? ¿Alguno de ustedes saben de dónde era María Montessori? Sí, me dice Adri, un método de enseñanza capaz de integrar a todos los alumnos con diferentes capacidades. Sí, ella nació en un contexto, si ustedes ubican, la clase pasada con el autor anterior, yo les decía, ubican la temporalidad en la que nació. Nacieron en Europa cuando en Europa se vivían tiempos de guerra. Obviamente, creo que ha habido muchos eventos históricos que han hecho y han detonado ese despertar de conciencia de muchos de los autores de los que nosotros hemos estado hablando. El reto para ella, para empezar, imagínense haber sido la primera mujer médico en el entorno en el que ella vivía, en Italia. Ella fue la primera mujer médico. ¿Se imaginan haber sido el desafío de haber sido la primera mujer médico en un entorno y en una sociedad en la que ella vivió? Ese fue como el primer gran logro que resaltan en ella, y nació exactamente en Italia en 1870. Y ella desarrolló este método. Al trabajar como médico, ella pudo identificar eh, las deficiencias en algunos niños. Incluso el término que ocupa, bueno, es un término contextualizado a la época en la que ella vivía, porque nos habla de niños deficientes. Entonces, el trabajar y el ver y el descubrir ese método que los llevaba a ellos a, a este que llevaba a los niños, aún con este término que se utilizaba en esa época, que para ese entorno en esa época era aceptable, trabajar con niños deficientes era lo que ella proponía. Después, con la observación, ella se da cuenta que no solo puede trabajar con niños deficientes, vamos a entrecomillar este término, sino que también puede trabajar y potenciar a niños que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, es como uno de los puntos que podemos nosotros resaltar de María Montessori. Y obviamente de su gran amor y su gran bondad hacia la humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo era el entorno para las personas que vivían alguna discapacidad en aquella época, chicos? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan cómo era tener alguna discapacidad? Para empezar, no tenemos como la tecnología y no tenemos como todo lo que hoy podemos nosotros utilizar, por ejemplo, para diagnosticar o para dar un diagnóstico médico exacto. Hoy la tecnología está pues realmente muy cercana a nosotros. Creo que nos ha tocado esa fortuna. Antes, por ejemplo, yo trabajé con niños sordos. Antes no existía lo que hoy conocemos como el tamiz auditivo. Antes, para poder diagnosticar la discapacidad en alguien, pues se basaba mucho en la observación. Ok, exacto, exacto, Dulce, no había como mucha especialidad. Entonces, la observación era importantísima, y mucho de lo que nosotros vemos en los teóricos, que hemos visto, esas etapas de desarrollo marcadas en los niños. Yo ya le intenté, y ellos sí me escuchan, pero yo... A ver, ¿ya no? Ya pueden hablar, chicos. Adri. Sí, Miss. Está hablando Dulce y no. ¿Me escucha? Se pone aquí en verde, ya le subí el volumen. ¿Escucha, Miss? Acá en el... Aquí.
A ver, Rosario, ¿me puedes decir algo? Se escucha, profesor. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Me pueden decir algo, chicos? Hola, hola. ¿Sí me escucha? ¿Escucha? Es que ellos sí nos escuchan, Hola. ¿Me escuchan? Sí lo escuchamos. Ahí está abriendo. Claro. Los escuchamos. ¿Se escucha? Están hablando, pero no sé. Sí, ellos sí escuchan. Y es que me metí en mi compu, pero se inicia mucho el sonido entonces me veían doble o que me quité el micro. Mejor lo quité. A ver, lo pongo en el decano. A ver, pregúntale. Hola, hola. Pongo en el decano. No, ahí sí. Hice yo. Hice yo, ¿verdad? A ver, pregúntale. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenos Hola, días. sí. ¿Qué Ya, era? ahora sí. ¿Qué era? Pues me desconecté y conecté. Es que Es que siempre falla esa cosa. Ya, pues. Gracias. Ya me escuchan y los escucho, chicos. Qué bonito. Bueno, entonces les comentaba que para María Montessori, a ver, imagínense cómo fue haber nacido en los años 1800, 1900, digo, esa época en la que para una mujer estudiar lo mismo que estudiaban los hombres, digo, había áreas en las que las mujeres obviamente podían desarrollarse, como la enfermería, por ejemplo, pero ella eligió ser una mujer médico. Entonces, imaginen el reto que era para ella haber sido la primera mujer médico en el entorno en el que ella vivía. Y esto fue, bueno, ya en una época, creo, pues más cercana a nosotros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice en 1986, pero está al revés el año, ¿ok? Ahí tomen en cuenta que el año en el que ella consigue el título es erróneo, perdón, se los cambio, ¿ok? Pero imagínense lo importante que fue haber sido para ella el haber logrado eso en un entorno donde a lo mejor ser mujer era todavía más competitivo. Hoy nosotros tenemos una conciencia diferente y podemos entender que las capacidades cognitivas de un hombre y de una mujer son absolutamente iguales, que anatómicamente somos diferentes y que hay una razón de ser perfecta, biológica, del por qué existe esa diferencia. Pero el haber sido una mujer, la primera mujer médico en el entorno en el que ella vivió, pues debe haber sido un reto muy, muy grande. Entonces, ese es uno de los primeros logros que se le reconoce a María Montessori. Entonces, ella empieza a hacer estudios y empieza a observar cómo puede ayudar a estos niños que tienen alguna discapacidad auditiva o alguna discapacidad y cómo los puede ayudar. Entonces, a estos niños deficientes, que es lo que yo les comentaba, empieza a hacer estudios y después se da cuenta que si esto potencializó a los niños deficientes, por decirlo de alguna manera, lo que podía suceder si eso lo aplicáramos a niños sin ninguna discapacidad. ¿Ok? Ella muere en 1952. ¿Ok? Y esta mujer viajó por todo el mundo porque su método empezó a hacerse popular y a hacerse conocido. Ahora, imaginen ese mismo entorno que yo les comento, porque hoy nosotros podemos popularizar cualquier cosa porque tenemos la tecnología a nuestro alcance. Hay cosas que yo les comentaba, antes a lo mejor cuando éramos niños, nosotros qué nos íbamos a imaginar que podíamos, por ejemplo, tener una llamada por un reloj o hacer una videollamada. Eso era algo que por lo menos yo veía en las caricaturas y decía, wow. Bueno, de alguna manera,
hay quien afirma que lo que nosotros vamos viendo nos va preparando como humanidad para la realidad que vamos a vivir. Pero en el entorno en el que esta mujer vivía, en los años en los que ella vivió, imagínense cómo era hacer que un estudio científico se propagara a nivel mundial. Hoy tenemos la facilidad de que incluso es más accesible para cualquier persona, por ejemplo, escribir un artículo y publicarlo. Antes esa lucha era un poco más difícil. Hoy yo puedo escribir un artículo, puedo publicarlo en mis redes sociales y puedo hacerlo accesible a gente que esté en mi entorno. Puedo hacerlo llegar a alguien más, a alguna revista, y si es un artículo bueno, lo pueden publicar. Pero esa accesibilidad a la que nosotros hoy tenemos cercanía, en ese momento no existía. Entonces, imagínense cómo era el contexto en el que ella vivía. ¿Ok? Entonces, su método empezó a darse a conocer en un entorno donde era más complicado que se diera a conocer el trabajo científico de alguien. Ahora imagínense el trabajo científico de una mujer. ¿Ok? Ella fundó en 1947 en Londres su centro Montessori. Hoy hay muchas escuelas Montessori. ¿Qué saben ustedes de las escuelas Montessori, chicos? Sara, ¿qué conoces tú de las escuelas Montessori? Está basada en educación activa. Gracias, Lila. Que son más dinámicas, que van más a la práctica, es más práctica que teoría. Es más práctica que teoría. Por ejemplo, tienen todo accesible a los niños. No sé si han visto, incluso ya hay quien recomienda a los papás hacer una casa Montessori, donde el niño, el pequeñito, tiene todo al acceso de él mismo, donde puede ir y servirse agua, sí, hacer a los niños autosuficientes, analíticos y reflexivos, y hacerlos responsables de sus propios procesos. Es muy bonito, aunque yo creo que hay muchos contextos. Se basa en la actividad dirigida por los propios niños. ¿Ok? Yo creo que en la realidad alguien me decía, y no es un poco complicado, yo conozco a alguien que estudió toda su formación, porque hay muchas escuelas Montessori, toda su formación la llevó desde niña en una escuela Montessori. Le costó un poco adaptarse, por ejemplo, al tema cuando entró al mundo laboral, cuando entró a la universidad también, porque no hay, hasta donde yo sé en Puebla, no hay una universidad Montessori. Pero ella, toda su formación desde el preescolar hasta la preparatoria fue una escuela Montessori, que aparte los precios de las escuelas Montessori no son accesibles para cualquier persona. Sucede que cuando ella llega a la universidad, pues le cuesta un poco de trabajo el tema, a lo mejor, de tener que ser muy cuadrados con la metodología. En una escuela Montessori los niños eligen, por ejemplo, si hoy van a hablar de matemáticas o si hoy los niños tienen todo al alcance de sus manos y lo pueden tomar a libre demanda, trabajan mucho en equipo, de manera muy cooperativa. Cuando esta chica entra a trabajar, le costaba trabajo entender que el uniforme era forzoso. Entonces, en un entorno de educación tan libre, tan sin dirección, a lo mejor ese podría ser como una desventaja que podríamos encontrar entre algunas otras. Pero tiene muchas ventajas en cuanto a hacer a los niños más autosuficientes, en cuanto a fortalecer su autoestima, en cuanto a hacerlos unos niños que exploran su propio entorno. Todos estos puntos exactamente se vuelven más autónomos y más independientes, es correcto. Pero imagínense a lo mejor ir a un mundo laboral que tú seas muy autónomo y muy independiente porque te formaste en una escuela Montessori y tengas que seguir reglas estrictas, porque el sistema así lo requiere. Además de que, por ejemplo, las escuelas Montessori tienen que hacer algunas adaptaciones
de lo que nos piden los planes y programas con, pues con el método Montessori. El tema de las tareas, por ejemplo. Creo que mucho de lo que nosotros vivimos como sociedad nos cuesta un poquito de trabajo entender, por ejemplo, que si todo lo que tú viste en la escuela estuvo, para el niño fue suficiente con lo que vio en la escuela, a lo mejor no es necesario dejar una tarea, ¿no? Y a lo mejor para algunos papás eso es como, entonces también nosotros cuando vamos y metemos a nuestros hijos a una escuela Montessori, debemos como entender el método y adaptarnos también a él. Por eso también piden que la casa se adapte y sea una casa Montessori. Ok, bueno, el método de María Montessori es un método educativo alternativo basado en las teorías de desarrollo del niño, pero se basa mucho en que el niño va descubriendo por él mismo su propio aprendizaje. Ella tiene muchas publicaciones. Incluso yo les decía, imagínense cómo puede haber vivido en el entorno de María Montessori. Publicó un libro en 1912, ¿ok? Entonces, y que hoy todo eso, todo este método sigue estando vigente, y hoy lo que ella publicó en 1912, hoy es innovador para nosotros. Entonces también imagínense como ese salto, ese brinco, ¿ok? María Montessori nos dice que los niños, lo que nosotros hemos dicho durante todas estas sesiones, que los niños son muy sensitivos y que todo lo captan, lo absorben, lo aprenden y se apropian. Por eso ella dice que los niños absorben como esponjas toda la información que requieren y que necesitan para su vida diaria. Pero aquí, ojo, ellos ven y absorben de todo lo que nosotros les mostramos consciente e inconscientemente. Aquí nos dice que el niño puede leer, puede hablar, puede escribir, puede aprender a hacer operaciones de la misma manera en la que él aprende los procesos naturales. ¿Cuáles son los procesos naturales? Comer, gatear, caminar, correr. Es decir, el aprendizaje es totalmente natural e inherente a nosotros. Es espontáneo. Por eso esta diapositiva nos habla precisamente de eso, que el niño va a aprender a hablar, a leer, a escribir, a contar, a sumar, a restar, de la misma manera en la que aprendió a gatear, a caminar, a correr, a hablar, porque nosotros aprendemos a hablar también de esa misma manera espontánea. Aunque después en la escuela vamos aprendiendo como toda la normatividad, toda la parte estructural, toda la parte del habla, de la lengua, de la estructura. ¿Ok? ¿Algo que quieran comentar hasta aquí, chicos? Pues sí, mis que, bueno, a esa edad también se les da lo que es mucho la imaginación, ¿no? Gracias a esa libertad que tienen, también ellos pues tienen mucha creatividad, mucha imaginación. Claro. Y creo que lo que hemos dicho también en todas estas sesiones, los que limitamos esa parte somos nosotros, porque en realidad los niños reciben absolutamente por todos los sentidos. También María Montessori afirma que cuando un sentido, por ejemplo el oído, porque nosotros, y ella lo afirma en sus estudios igual que muchos otros teóricos, como Piaget, como Vygotsky, como incluso Freud, que todo lo recibimos a través de los sentidos. Y María Montessori afirma que cuando un sentido está obstruido, no funciona o tiene alguna deficiencia, potenciamos al ser con todos los otros sentidos, cosa que es verdad. Entonces, por eso ella nos habla de la estimulación sensorial y de estimular a los niños de manera sensorial. Eso quiere decir a través de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del tacto, del gusto. Y cuando nosotros estimulamos todos estos sentidos, estamos estimulando zonas cerebrales y esas conexiones neuronales y potencializamos el aprendizaje del niño. Sucede que si nosotros no estimulamos o no potencializamos o no trabajamos en ello, pues hacemos un poco más tardado el proceso que el niño de manera natural va a lograr por sí solo. Pero si nosotros somos esa ayuda, vamos a potenciar a ese niño. Y de alguna manera, cuando uno de estos sentidos está obstruido o no funciona, los demás sentidos nos ayudan y se potencializan. Y volvemos al ejemplo del oído. Cuando un niño no escucha, obviamente que él aprenda a hablar va a ser un poco más complicado, pero podemos potencializar el hecho de ese sentido que no está funcionando
de alguna otra manera. Las personas sordas se pueden comunicar a través de señas, incluso pueden aprender a hablar, pueden aprender a leer los labios. Pero el chiste, o aquí el punto es potencializarlos, verlos, también ella habla mucho de verlos con amor, de verlos como seres completos. Les vuelvo a preguntar, ¿cómo eran vistas las personas con alguna capacidad limitada, con alguna discapacidad? ¿Cómo eran considerados en esa época? Por ejemplo, alguien con alguna discapacidad cognitiva, para empezar, el término que ocupaban era un término muy limitante, ¿no? Incluso utilizaban el término de taras mentales. Entonces, por eso me gusta el enfoque, porque deja de verlos como seres limitados a verlos como seres potenciados. ¿Ok? María Montessori se basa mucho en que los niños deben ser autónomos, deben elegir, por eso les digo que en un salón Montessori los niños eligen con qué trabajar y son guiados por el facilitador, quien es un observador del aprendizaje y un guía del aprendizaje del niño, porque a veces el niño solo necesita como ese impulso del facilitador para descubrir él mismo su propio conocimiento, ¿ok? Hace a los niños muy independientes, muy autónomos, muy determinados, muy críticos, muy preguntones, entonces les da la capacidad de elegir, pero aparte ella genera un entorno en el que todos son importantes, en el que cada individuo es importante en lo individual, pero también es de suma importancia en lo colectivo, de tal manera que aquí no se debe confundir el volver al niño autónomo e independiente con volverlo egocéntrico. También María Montessori desarrolla un profundo amor por el entorno en el que vivimos. De tal manera que si tú trabajas en tu autonomía, en tu respeto, en tu amor propio, vas a desarrollar también eso mismo que trabajas en ti hacia adentro, lo vas a desarrollar hacia afuera. Y vas a tener también un entendimiento pleno del respeto hacia los demás, del respeto al entorno, del respeto al lugar en el que vivo, del respeto a la escuela. No es como que el niño llegue y diga, ay, bueno, hoy quiero romper la puerta. No es desde ese punto de vista, los hace seres humanos conscientes, autónomos e independientes. Pero para llegar a eso debe haber un conocimiento pleno de ellos mismos y de su importancia como individuos y de su importancia en lo colectivo, ¿ok? Entonces, por eso dice que con el método Montessori ellos aprenden a colaborar, aprenden que su trabajo es bueno para ellos, pero que también es bueno para otros. Se organizan, trabajan en forma grupal, fomentan el pensamiento crítico y el debate, donde tu punto de vista es tan importante como el punto de vista del de enfrente. Los hace responsables de sus propias tareas, juegan mucho y este juego los lleva a aprender a partir del juego. Desarrollan confianza, desarrollan autonomía y aprenden a través de sus vivencias. Implementan estrategias de acuerdo a sus necesidades y estilos de aprendizaje. Sí, y creo que después de estas teorías se desarrollaron muchas otras teorías como la teoría de las inteligencias múltiples, fueron como el hilito, la hebra, que empezaron a ver cómo cada uno aprende de manera diferente y esos diferentes estilos de aprendizaje son importantes en lo individual y en lo colectivo, ¿ok? Y eso potencia a los seres humanos, activa su necesidad de estar buscando y preguntando y de estar indagando en sus propios aprendizajes, le permite al niño hacerse preguntas, hacer esas preguntas para solucionar los problemas, lo que nosotros llamamos el conflicto cognitivo. Resolver ese conflicto cognitivo es muy importante, entender y manejar bien su tiempo. Los hacen niños con una autoestima muy elevada, cosa que es diferente a hacer a lo mejor al egocentrismo mal entendido. ¿Ok? Ella nos habla aquí de aspectos importantes de su método, como los periodos sensibles, el ambiente preparado, el rol del alumno, el papel del maestro y la importancia de los materiales. ¿Cuáles son los periodos sensibles? Bueno, los periodos sensibles son esos periodos
cómo nosotros captamos todo a través de la sensibilidad y de lo que sentimos. Esos periodos sensibles los poseemos todos los seres humanos. ¿Cómo debemos preparar el ambiente para que el niño aprenda? Es decir, si yo quiero que el niño aprenda a lavarse las manos, aprenda a ir al baño, bueno, voy a poner un lavamanos chiquito, voy a poner un inodoro pequeñito. Si yo quiero que el niño aprenda a lavar un vaso, por ejemplo, la cocina debe ser chiquita, con acceso al agua, al jabón, y lo debes ir haciendo como muy consciente de lo que él está haciendo y de que un niño de 3, 4, 5 años perfectamente puede preparar sus alimentos. Obviamente, todo debe estar en un entorno seguro para el niño, donde le genere esa confianza. No le voy a poner un hacha para que el niño, obviamente, que no la pueda manejar y propiciar algún tema de algún accidente, sino debemos propiciar el ambiente, preparar el ambiente para que el niño aprenda, que el niño pueda tocar las cosas, pueda bajarlas, pueda aprender a sumar. Hay mucha gente que no fue a la escuela y creo que sucedía mucho más en épocas pasadas donde yo conocía, todavía me tocó trabajar en algunas comunidades donde sobre todo las señoras decían, es que yo no fui a la escuela, pero sabían sumar porque iban al mercado y sabían dar cambio. ¿Cómo aprendieron eso si no fueron a la escuela? Pues viviéndolo. Y creo que es parte de lo que nos propone María Montessori. ¿Ok? Ventajas es que María Montessori ve al ser humano como lo más importante, es decir, yo me debo ver como lo más importante. Sara, Dulce, María Guadalupe, Osvaldo, Andrea, todos debemos vernos y amarnos y vernos así como lo más importante. Y en la medida en la que tú te ves así, puedes ofrecer lo mismo hacia afuera para los demás, ¿ok? El desarrollo del niño va de acuerdo a su propio ritmo. Esto es algo que hemos mencionado. Hay escuelas, kinder, por ejemplo, que te ofrecen que tu hijo va a salir leyendo y escribiendo. Si es de acuerdo al desarrollo natural del niño, está bien. Pero si el niño no está en esa etapa de maduración para salir leyendo del kinder, o sumando y restando, pues en realidad, si no es parte de su propio desarrollo, si no es parte como de la naturalidad del desarrollo del niño, hay que forzarlo. Entonces, muchas veces nosotros somos adaptativos. Si forzamos algo en alguna etapa de nuestra vida, de nuestra infancia, la forzamos, puede que se obtenga el resultado, pero nosotros vamos a tratar siempre de adaptarnos y en algún punto nosotros mismos vamos a adaptarnos. Hacía mucho, yo recuerdo cuando yo en la primaria decían, ay, es que adelantaron a mi hijo 2 ciclos escolares. Ok, si es parte del propio desarrollo del niño está bien, pero nosotros somos adaptativos. ¿Qué sucedía? Que más adelante, en el nivel de maduración biológico del niño, él no estaba esos 2 años adelante junto o con respecto al resto de su grupo. Entonces, ¿qué pasaba? Que naturalmente buscábamos esa adaptación. ¿Por qué? Porque biológicamente a lo mejor el niño no estaba en esos 2 años que lo habían adelantado, biológicamente, cognitivamente, entonces buscaba adaptarse y no era malo. Ahora, si el niño está en ese proceso y va a su propio ritmo, y es por su propio ritmo, por su propia necesidad y por su propia maduración, está bien, ¿ok? En el método María Montessori, el aprendizaje es individualizado, es diferente en cada niño. Y el maestro es una guía que solo va adaptando las actividades a las necesidades de cada niño. El maestro va haciendo solo esa guía que va poniendo como las pautas, ¿ok? Y el niño va aprendiendo de manera natural a dibujar, a contar, va experimentando, va viviendo, ¿ok? Entonces, cada niño aprende y se desarrolla a su propio ritmo. Sí, claro, y a veces cometemos ese error como padres de forzar a nuestros niños en procesos de maduración a los que todavía no han llegado, ¿no? Incluso los ponemos a competir con el compañero, con el primo, con el hijo del amigo. De mi hijo ya lee, no, pues mi hijo ya suma y ya resta. Es todo al propio ritmo del niño, ¿ok? Se utiliza mucho la observación y se utiliza también el evaluarlos de manera formativa y cualitativa, ¿ok? Los niños, al estar preguntando siempre se están formulando hipótesis.
Eso quiere decir que al estarse formulando hipótesis, los niños desarrollan el método científico con naturalidad y les ayuda a crear una toma de conciencia de lo que necesitan ellos y lo que necesita también su entorno, ¿ok? Se evalúa de acuerdo a su experiencia. Es una evaluación formativa y cualitativa, ¿ok? Ayuda a crear una toma de conciencia de lo que necesitan los demás y fomenta a los niños mayores a ayudar a los más pequeños. Por eso les daba el ejemplo de la puerta. Les fomentan tanto el amor propio y el amor a su entorno y el amor a la naturaleza y el amor a donde viven y el descubrir ellos mismos, el preguntarse cosas, que ese trabajo colaborativo se da mucho. Entonces, bueno, en cuanto a las desventajas, puede crear preocupación entre los padres, lo que requiere que estos reciban alguna formación del método, porque es a lo mejor confrontativo para los papás el hecho de que tú veas que a tu hijo no le dejan tarea y de que a lo mejor tú veas la libreta llena de dibujos. O sea, los padres también necesitan como meterse ese chip de que el método es totalmente diferente. Puede crear problemas de adaptación al nuevo sistema por parte del niño, donde todo el entorno es diferente y no es Montessori. Donde el entorno en el que nosotros vivimos, y no me dejarán mentir, tal vez me equivoque, pero nosotros vivimos en un entorno muy conductual, donde existe mucho la recompensa y el castigo, incluso para nosotros como adultos. Tú vas por la calle y sabes que si te pasas el alto, te van a multar. Entonces vivimos en un entorno y en una sociedad totalmente condicionada. O sea, existe un condicionamiento, un reforzamiento y un castigo totalmente conductista. Entonces, como papás también necesitan adaptarse y hacer esta diferenciación para entender cómo se va a trabajar en el método Montessori. Y los papás en casa deben hacer accesible todo para que el niño viva el método Montessori, no solo en la escuela, sino también en su casa. Y otra de las desventajas es, pues, que el niño no va a vivir el método Montessori en todos lados a donde vaya. Y entonces eso va a crear como algún tipo de confrontación o problema de adaptación para el niño, ¿ok? Nos presenta una cosmovisión porque el niño tiene todo un universo al alcance de su mano al cual él se puede acercar para hacerse líder de su propio conocimiento, para ser él el principal actor. Por eso dice aquí, cosmovisión, el niño con su enorme potencial físico e intelectual es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores, personas interesadas en los niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y el futuro de la sociedad Montessori. Aquí nos habla de que los niños son susceptibles a impresiones y que los niños tienen un potencial para aprender impresionante. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho, donde nos habla de que todos somos un milagro. Por eso dice, el niño con su enorme potencial físico e intelectual es un milagro frente a nosotros. Ahora eso no lo apliquemos solo al niño. Nosotros, como docentes, cuando queremos trabajar en una escuela Montessori, debemos adaptarnos también al método y ver el milagro frente a nosotros, en lo individual y en lo colectivo. El niño y toda esa potencialidad que tiene para aprender es verdaderamente un milagro, pero cada uno de nosotros somos ese propio milagro. En alguna clase les comentaba, es que si nosotros nos diéramos cuenta de la grandeza que existe dentro de nosotros y la transmitiéramos a los que vienen adelante, porque para ser exactamente nosotros todo lo que tuvo que haber pasado, para ser exactamente Osvaldo, para ser exactamente Sara, para ser exactamente Guadalupe, para ser exactamente Dulce, para ser exactamente Rosario, para ser exactamente todos los que estamos aquí. Una escuela Montessori está por niveles, grados, como, mira, ante Secretaría de Educación Pública sí están por grados, pero dentro de la escuela no trabajan por grados, trabajan multigrado. Obviamente, lo que yo les decía que es como otra de las desventajas que se encuentra el método Montessori. Ellos a nivel C, obviamente sí tienen que reportar a los niños por grado escolar de acuerdo a la edad, pero tienen que hacer muchas adaptaciones para trabajar la escuela con método Montessori. Es decir, pues le dan y cumplen con lo que los planes y programas nos piden.
pero ellas tienen, o las escuelas Montessori, tienen que hacer muchas adaptaciones curriculares. Entonces, de tal manera que dentro de la escuela es totalmente diferente. Es decir, no vas a encontrar el salón de primero, de segundo, de tercero. Muy probablemente encuentres un salón donde todos los niños estén trabajando. Obviamente también tiene mucho sustento teórico, mucho sustento psicológico, porque obviamente conforme tú vas avanzando en tus, biológicamente, en tu estadio de desarrollo, en tu etapa de desarrollo, tus intereses van siendo diferentes. Entonces, la escuela Montessori no es que quiera que los niños se adapten al método, más bien deja que ellos se desarrollen de manera tan natural como nuestra biología es decir, nuestros intereses van cambiando conforme vamos creciendo. Cuando tú tienes 3 años, juegas a una cosa. Cuando tú tienes 6 años, juegas a otra cosa. Cuando tú tienes 12 años, juegas a otra cosa. Entonces, el sustento Montessori va como muy de la mano del desarrollo natural del niño, de las etapas de desarrollo como suceden, para que el niño sea el que va a potenciar su propio aprendizaje. ¿Ok? Entonces, es un método bonito, nos ofrece como hay muchas escuelas Montessori y bueno, así como tal, como primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, no los vas a encontrar. Hacen la adaptación curricular, ante SEP, obviamente ellos presentan, porque no podemos brincarnos ese paso, no es como que digas, ay, voy a poner mi escuela Montessori, no, porque nosotros debemos estar regulados y debemos estar sostenidos, obviamente, por Secretaría de Educación. Sin embargo, ya dentro de la escuela ellos hacen sus adaptaciones, existe un salón multigrado, donde pueden estar trabajando niños de diferentes edades, diferentes actividades, e incluso pueden trabajar una actividad, pero enfocada desde la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño, por ejemplo. Entonces puedes estar hablando de sumas y de restas, pero las adaptas a la edad del niño, y a lo mejor para un niño más grande, planeas otro tipo de actividades en la que él mismo va descubriendo su aprendizaje. Ok, chicos, y bueno, es un método muy, muy bonito. Aquí nos habla del método Montessori. Es un método que nos hace que nosotros nos preguntemos, o sea, tú te preguntas y tú te respondes solo, porque tú solo descubres la respuesta. Por eso dice, proceso de análisis y obtención de propias conclusiones. Eso sucede con el niño. El niño se va haciendo preguntas, pero va descubriendo él solo la respuesta. Es un método que nos hace o hace a los niños autónomos, independientes, con iniciativa, de tal manera que si un niño llega a un entorno, por ejemplo, a un jardín donde está a lo mejor descuidado o con basura, tú vas a ver que ese niño va a tener la iniciativa de arreglar ese entorno para mejorarlo. ¿Ok? Entonces, otra desventaja es el costo. Sí, yo he visto escuelas Montessori que cuestan lo mismo que alguna universidad te paga, ¿no? El costo de las colegiaturas es alto. Yo pregunté por una y estaba la mensualidad en 7,500. Esa es otra de las desventajas, ¿no? Pero bueno, el método como tal, a lo mejor si nosotros no podemos o nos gusta el método y no podemos meter a nuestros niños a una escuela Montessori, tratar de adaptar nuestra casa al método Montessori para que todo sea más fácil para el niño, ¿ok? Desarrolla mucho esa capacidad de ser selectivos, de que tú elijas tus propios aprendizajes, y los hace disciplinados, ¿sabes? No es como que ellos vayan a echar relajo, les va haciendo una disciplina consciente y los va haciendo autónomos y responsables de sus propios conceptos, ¿ok? Por eso nos habla de los periodos sensibles, todos nosotros, esos periodos sensibles son esos periodos en los que nosotros, a través de nuestros sentidos, podemos absorber todos los conocimientos. Todos tenemos esa mente absorbente. Lo que pasa es que nosotros la limitamos, ¿ok? El ambiente lo debemos preparar y debemos cambiar la actitud del adulto, ¿vale? Y bueno, esto sería todo con respecto al método Montessori, chicos. Y al ser esta nuestra última clase, me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo por la forma de evaluación.
porque la siguiente clase es nuestra última clase. Entonces, para que podamos hacer la evaluación, vimos varios autores que nos hacen y nos aportan mucho en cuanto a son sí enfoques muy humanistas y muy contemporáneos y una visión más consciente de cómo debemos ser los educadores. Entonces, bueno, yo les dije que tengo que colocar un cuestionario. Una parte de la evaluación sería pues ese cuestionario que ustedes deben contestar y que lo van a poder contestar a partir del siguiente sábado, que sería la siguiente, que sería la semana de evaluación. ¿Ok? Y aparte, cada uno, bueno, somos 12 personas, ¿ok? Van a preparar unas diapositivas y ustedes van a elegir 3 autores, ¿ok? Si quieren elegir alguno más, van a elegir 3 autores. Estos 3 autores, ¿qué deben de poner? Lo que más les gustó de cada uno. ¿Por qué les gustó? ¿Qué les aportó como docentes? ¿Y qué les aportó en la parte individual, en lo personal? ¿Ok? Entonces serían 3 autores, lo que más les gustó, por qué les gustó, qué les aportó como docentes y qué les aportó en lo personal. Entonces, estos 4 puntos de lo que más me gustó, por qué me gustó, qué me aporta como docente y qué me aporta en lo personal. Obviamente lo que les aporta como docente es cómo aplicarían esto pues dentro de las aulas, ¿sí? Creo que no nos daría tiempo de que pasaran absolutamente todos el siguiente sábado, pero vamos a tratar de que en la medida de lo posible los que puedan compartir con nosotros su trabajo, lo compartan en la siguiente sesión. Los que no dé tiempo de compartirlo, lo van a subir a la plataforma y me van a dar como una explicación, obviamente, de todos estos puntos. ¿Sí, chicos? Entonces, una parte sería el cuestionario que tienen que contestar y para mí es muy importante esta presentación y estas diapositivas donde ustedes van a elegir los 3 autores que más les hayan gustado, me van a poner qué es lo que más les gustó, por qué les gustó, qué les aportó como docentes y qué les aportó a nivel personal. Aparte, todos en una hojita, y eso es como para mí, para mi retroalimentación, me van a escribir lo que siempre les pregunto, ¿qué les gustó y qué no les gustó del curso? ¿Y qué cambiarían? ¿Sí? Y cuánto consideran sacar en la materia y por qué. ¿Tienen alguna duda, chicos? En el grupo de los libros me pueden preguntar si tienen alguna duda, ¿sí? Sí, Miss, gracias. Sí, Miss, gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el siguiente sábado. Espero que haya sido tan gratificante para ustedes este curso como lo fue para mí. Y bueno, el siguiente sábado pues sería la evaluación. Ok, Dulce, mándame mensajito, ponme Miss, me agrega y ya te subo al grupo, ¿vale? Y te mando los libros que tenemos en el grupo en individual para no repetirlos, ¿sí? Entonces, creo que sería todo, chicos. Si gustan, les subo las preguntas a la plataforma para que les quede más claro. Yo aquí las pongo apuntadas y les habilito la plataforma para que suban su actividad. ¿Ok, chicos? Cualquier duda, por favor, manden mensaje al grupo de los libros. Y si ustedes tienen más libros que compartir, también compártanlos, chicos. Yo tengo ya muchísimos. Les comparto más libros mañana, ¿sale? Cuídense mucho, chicos. Gracias, Lila. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego.